Maestro Su. Rápido. Dios mío. Maestro Su. ¿Cómo está? Su chi está estancado. Su sangre está subiendo al corazón. Me temo que no hay nada más que pueda hacer. Bien. Tonto estúpido, hiciste que el maestro Su se desmayara de la ira. Subechan, tú fuiste el primero que dio las antigüedades falsas. Hiciste que el maestro Su colapsara. ¿Qué tiene que ver con Xiao Fan? Le di falsificaciones al maestro Su. Siempre estaba muy feliz. Si este tonto no lo hubiera expuesto, ¿cómo pudo el maestro Su enfurecerse tanto? Ahora se ha desplomado. Hermana, no tengas miedo. Si me dejas pinchar a este anciano con agujas, despertará. Idiota. No solo eres ciego, sino también sordo. ¿No oíste a Yanling decir que no sirve de nada? Es el preciado discípulo del santo médico del reino del dragón. ¿Te atreves a cuestionar sus habilidades médicas? ¿Oíste, imbécil? Xiao Fan, sé bueno, no digas nada más. Hermana, créeme. Debes creerme. Si no me dejas ir, será demasiado tarde. De acuerdo. Te creo. Subechan. Déjalo intentar. Asumiré la responsabilidad si pasa algo. Zeta y Yue, has pasado demasiado tiempo con ese tonto, y te has contagiado. Si puedes salvar al maestro Su, me beberé el agua del inodoro. Estoy perdido. Podría haber vivido unos días más. Por este idiota me pincharon con agujas. El maestro Su podría no pasar de la noche. Maestro Su oyó todo eso, ¿verdad? Fue la acupuntura aleatoria de ese idiota, la que te hizo daño. No tiene nada que ver conmigo. No me busques esta noche. ¿Cómo puede Subechan decir tal cosa? Admito. Las antigüedades que le di al maestro Su eran todas falsas. Pero la muerte del maestro Su fue causada por esta acupuntura aleatoria del idiota. No tiene nada que ver conmigo. Maestro Su, sin pulso. ¿El maestro Su está muerto? ¿Esto es un funeral o un banquete de cumpleaños? Este tonto ha causado un gran desastre. Todos lo vieron. La muerte del maestro Su se debe a la acupuntura aleatoria de este idiota. No tiene nada que ver conmigo. Éramos compañeros de clase. Debes testificar por mí. Hermana, no te preocupes. El abuelo despertará pronto. Xiao Fan, no hables todavía. Mientras nadie se haya dado cuenta. Sigue mi ejemplo. Vete lo más lejos posible, abandona Yunzhou. El dinero de la tarjeta es suficiente para que vivas el resto de tu vida. Si te atrapan, di que te obligué. Asumiré toda la responsabilidad. Estás loco. Es solo un tonto. Xiao Fan es tonto, pero tiene un corazón verdadero. A diferencia de algunas personas que engañan a su maestro. Y eluden la responsabilidad. Hermana. Xiao Fan no se irá. Donde quiera que estés, yo estaré allí. Y realmente he curado al abuelo. Ya está muerto. ¿Cómo puede ser revivido? Por eso es un tonto. ¿Verdad, Yanling? Esto es... Pulso estable, respiración uniforme, el maestro Su está bien. Podrían ser estas las legendarias 9 agujas de la muerte. Imposible, absolutamente imposible. El maestro Su estaba claramente muerto hace un momento. No tenía pulso. ¿Cómo puede estar vivo de repente? Yanling vuelve a tomarle el pulso. ¿Estás seguro de que no fue un diagnóstico erróneo? Maestro Su, golpeaste a la persona equivocada. No me equivoqué de persona. Te golpeé a ti tú. Bestia desagradecida y sin corazón. Todos estos años siempre he hablado bien de ti. Y tú, me engañaste con un montón de falsificaciones. Viéndome morir. No estabas pensando en salvarme, sino en eludir la responsabilidad.
Eres realmente escoria. Y el resto de ustedes por lo general tan respetuosos con su maestro. Pero tan pronto como sucede algo todos se apresuran a criticar. Antes les enseñé a todos en vano. Maestro Su, sé que me equivoqué. Sabemos que erramos, maestro. Sabemos que erramos, maestro. Xiaofan, gracias. Si no fuera por ti esta noche, estos viejos huesos míos se habrían roto esta noche. Xiaofan, ven a sentarte aquí. Eres el protagonista de hoy. Te acompañaré. Xiaofan no se atrevería. Dije que te sientes, así que siéntate. Veamos quién se atreve a decir lo contrario. ¿Por qué no te has ido todavía? Maestro Su, ¿qué quiere decir con eso? Mi banquete de cumpleaños de hoy no puede acomodar al jefe de la familia Su. Vámonos. Maestro Su, ¿qué quiere decir? Te lo mereces, pervertido. Hidayuta, no tienes derecho a hablar aquí. Recuerdo que dijiste antes que no te irías hasta que te bebieras toda el agua del inodoro, ¿verdad? No lo olvides. ¿Y cuál es tu reacción? ¿Qué pasa? Rápido. Y date prisa, que venga alguien rápido, joven maestro. Joven maestro, deténganme. Deténganlo. Joven maestro, joven maestro. De verdad se fue. Baño. No va a bebérsela de verdad, ¿verdad? Eso es asqueroso. No se lo bebió de verdad, ¿verdad? Déjenlo en paz todos. Brindemos todos por el maestro Su. Vamos, no pienses solo en brindar por mí. Este brindis es primero para Xiaofan. Al maestro Su Xiaofan. Por el maestro Xu, por Xiaofan. Eso es tan asqueroso. Eso es tan asqueroso. Linfa, definitivamente no te perdonaré. No he comido. Vuelve y reúne gente inmediatamente. ¿Cuántos más mejor? Voy a matar a ese idiota más tarde. ¿A dónde iremos a dar un paseo más tarde? Sí. Olvide mi bolso. Debería estar en la sala privada. Hermana, estás demasiado cansada hoy. Xiaofan, ve a buscarlo por ti. Siéntate y descansa. De acuerdo. Espérame. ¿Por qué no te has ido todavía? ¿Cómo podrías dormir esta noche si me fuera? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué estás haciendo? Qué tímida. Claramente virgen. Lo diré directamente. Soy el jefe de la familia Su ahora. El jefe de los 100 clanes de Yunzhou. Mientras te metas en mi cama esta noche y me complazcas, te garantizo que Lin Dongse, el gobernador de Yunzhou, se sentará seguro en su puesto. Eres despreciable. Si soy despreciable, hay que ser despreciable para conquistar a una belleza. Suéltame. Subei-chan, no vayas demasiado lejos. Perra, no lo aprecias. Déjame decir esto por última vez. ¿Dónde está? Vete. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hablaré.
Subachan, ¿qué has hecho? No te preocupes. No te toqué. Porque estoy esperando a que venga ese idiota. Para que pueda ver con sus propios ojos cómo destruyó a su mujer más amada. Eres un sinvergüenza, eres despreciable. Sí, maldíceme todo lo que quieras. Por cada maldición que me lances, le romperé un dedo a ese idiota. Incluyendo el anterior. Le voy a romper 2 dedos. ¿Te atreves? 3 de sus dedos. Joven maestro, sé lo que quieras, atácame. Xiao Fan, él no entiende nada. Por favor, suéltalo. Te lo ruego, por favor, suéltalo. Z y yo simplemente no lo entiendo. Eres la belleza número 1 en Yunzhou. Y la hija del gobernador de Yunzhou. Un ser celestial como tú. ¿Cómo puedes querer a un idiota que sonríe tontamente todo el día? Bien. Está bien si no dices nada. Quieres salvarlo, ¿verdad? Y complacerme. Podría considerar perdonarle la vida a ese idiota. Tú. Te doy 3 segundos. 1. 2. Alto. Xiao Fan. 6TH y Yue. ¿Cómo entraste aquí? ¿Dónde está? ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer? Estás buscando la muerte. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacerme? Haré lo que quiera contigo. Soy el jefe de la familia Su. Represento a los 100 clanes de Yunzhou. Los 100 clanes de Yunzhou no son nada para mí. Eres muy audaz. ¿Te atreves a subestimar a la familia Su? Y a faltarle el respeto a mi autoridad. Entonces destruiré a tu familia, Su. Xiao Fan, deja de golpearlo. Alguien morirás y sigues golpeándolo. Hermana, soy un tonto. Los tontos no tienen que pagar por asesinato. Dejen de pelear. Dejen de pelear. Sé que me equivoqué. Sí. Por nuestros muchos años como compañeros de clase. Por favor, perdóname la vida. Xiao Fan, olvídalo. Él también ha recibido el castigo. Suéltalo. De acuerdo. Ya que mi hermana te está suplicando. Entonces a regañadientes te lisiaré, pero seré indulgente. Xiao Fan. Te sientes diferente que antes. Cuando llegaste por primera vez a la familia Lin, todos te acosaban. Te daban todo el trabajo sucio y agotador. Pero nunca te quejaste. No importaba lo cansado que estuvieras, siempre venías a buscarme. Incluso me esperabas. Fue entonces cuando decidí que te protegería por el resto de mi vida. Pero hoy todo parece haber cambiado. Parece que ya no me necesitas. Incluso puedes protegerme. Me hace sentir muy extraño. Muy incómodo. Sin embargo, cuando corriste a salvarme hace un momento, de repente todo se aclaró. Ya sea que tú me protejas, o yo te proteja a ti. No importa. Lo que importa es que siempre podamos estar juntos.
Juntos para siempre. Debería aprovechar esta oportunidad para confesarme a Zeta y Yue. Soy TH y Yue. En realidad no soy estúpido. Mi verdadera identidad es en realidad superior a... Olvídalo, esperemos al banquete de celebración de esta noche. Les revelaré mi identidad a Zeta y Yue. Ya es tan tarde. ¿Por qué no ha regresado todavía? Podría haber encontrado algún peligro. Long Shuai. Long Shuai, ¿qué le pasa? Simplemente se quedó dormida después de un largo día. Eso es bueno. Por cierto, el banquete de celebración ya ha comenzado. He hecho todos los arreglos. De acuerdo, has trabajado duro. Capaz de compartir las preocupaciones de Long Shuai. ¿Cómo podría yo, subordinado, encontrarlo difícil? Por cierto, el maestro Silon ha regresado y te espera en el estudio. Está nevando. Deja que esta nieve blanca y pura entierre al millón de soldados Wokou. Este humilde subordinado no está de acuerdo. Frontera norte pacificada. Long Shuai en el poder. ¿Cómo llegar al poder? Tres almas ocultas, 7 espíritus fuera, yin y yang invertidos, cambio del universo. Hermano mayor, ¿sabes quién soy? Loco. Yo. Hermano mayor, no te vayas. Loco. Ya lo dije. Ocúpate primero de los asuntos de la empresa. Enseguida voy. Cuidado. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hermana, ¿sabes quién soy? La batalla. Has llegado. Filo. ¿Cómo te atreves a intentar matarme? ¡Qué audacia! Un asesino que se atreve a intentar matar a Long Shuai. Lindong se mira de cerca. ¿Quién soy? Señor Silon. Silon simplemente estaba probando la fuerza del Long Shuai. Imploro al Long Shuai que me castigue. He estado ausente tanto tiempo, y una sola llamada telefónica te hace venir corriendo. Tu sospecha está justificada. Bien hecho, Rice. Gracias, Long Shuai. Long Shuai, ¿por qué desapareciste repentinamente durante 2 años? Justo ahora cuando atacaste. Usé mi ojo celestial para examinar tu cuerpo de dragón. Pareces una persona diferente. Aparte de este rostro. No hay rastro del hombre que una vez fuiste. En aquel entonces, el rey Wei Yan me tendió una emboscada repentinamente y me clavó una daga envenenada en el corazón. No tuve más remedio que usar el método de inversión del yin yang del cielo profundo para ocultar mis 3 almas dentro del jade de bloqueo del alma y usar el poder de mis 7 espíritus para reconstruir mi cuerpo. Solo así pude preservar mi vida. Nunca esperé que este sueño durara 2 años completos. Cuando desperté ya estaba en la residencia de la familia Lin.
Rey Baelian, reuniré al ejército del dragón de la ciudad y arrasaré la mansión del Rey Baelian esta noche. Espera. El Rey Baelian es el hermano del emperador. Controla 4 estados y ocupa una posición especial. Actuar precipitadamente ahora podría llevar a que nos muerdan la mano. Tengo mis propios planes para este asunto. Sí. ¿Cómo va la tarea que te asigné? Informando a Lone Sway, he enviado las invitaciones. En cuanto al Rey Baelian, no ha habido ningún movimiento. Sin movimiento. ¿O no has detectado ningún movimiento? Cuando me infiltré en Yunzhou, descubrí que la caballería de Baelian había bloqueado completamente Yunzhou. Yunzhou ahora, ni una mosca podría entrar. Según sus instrucciones, Lone Sway, he investigado movimientos de la caballería de hierro de Baelian en 2 años. ¿Cómo se esperaba? Cada vez que los Wokou atacan la línea de defensa norte, la caballería de hierro de Baelian es desviada bajo varios pretextos. Además, pregunté específicamente a informantes del ejército del dragón en Ciudad Wokou. Dijeron que vieron a una persona misteriosa entrando y saliendo del campamento Wokou. Esa persona tiene una complexión similar al Rey Baelian. Confabularse con los Wokou cediendo las líneas de defensa. No me extraña. No me extraña que, estos 2 últimos años, la defensa norte ha retrocedido. Y ahora usando un torneo para decidir el destino de Yunzhou. Ese viejo zorro, el Rey Baelian, es realmente astuto. Es una pena que su preciado hijo sea tan superficial y débil de mente, prácticamente escribiendo confabulación con los Wokou en su frente. Lone Sway, podría haber algún malentendido en este asunto. ¿Cómo te atreves a cuestionar al Lone Sway? No me atrevería. Es solo que el Rey Baelian es el hermano del emperador. ¿Por qué conspiraría con los Wokou? En circunstancias normales, por supuesto que no lo haría. Pero ¿qué pasaría si quisiera sentarse en ese trono supremo? Hace 2 años, el Rey Baelian buscó el poder. Estuvo dispuesto a emboscarme 2 años después. Todavía puede usurpar el trono por poder. No hay nada extraño en eso. Mañana quiero que celebres un banquete. El propósito es poner a prueba al Rey de Baelian. Si tiene intenciones rebeldes, entonces mañana en el banquete de celebración definitivamente revelará su verdadera naturaleza. Pero si no tiene intenciones rebeldes, este banquete de celebración solo será un banquete de celebración. Los métodos de Lone Sway son verdaderamente admirables. Esto es el banquete de celebración de mañana. Esta persona es de vital importancia. Debemos invitarlo. Sí, señor. Hay algo más. En cuanto al asunto de mi envenenamiento, la persona ha sido encontrada, como dijo Lone Sway. Es de hecho mi hijo Lin King. Esta vez al envenenarme, debe haber estado poseído. Espero que Lone Sway pueda mostrarle clemencia. Tal es el amor de un padre. Muy bien, le daré una oportunidad más. Gracias, Lone Sway. Pero esta es su última oportunidad. Si se atreve a hacer esto de nuevo, no seré indulgente. Papá. Me estoy preparando. Zeta y las cosas no son lo que piensas. Papá, el torneo ha terminado. Porque sigues dejando que Infan finja ser Lone Sway. No es este el juego de hoy. Lone Sway. Esto es divertido. ¿Quién es este? Este es mi subordinado Zilong. ¿Cuál es la prisa? Mañana noche, los 100 clanes de Yunzhou se reunirán en el banquete. Seguro que será animado. Quiero llevar a Xiaofan a comprar ropa nueva. Lleva 2 años en la familia Lin y no tiene ropa formal decente. Es así. De acuerdo, compra ropa nueva. Hurra, comprar ropa. Xiaofan, más despacio. Papá, me voy ahora. Xiaofan, ten cuidado de no caerte. Maestro Silong, no quise descuidar a Lone Sway. Por favor, castígueme, Maestro Silong. Aquellos que no saben son inocentes, levántate. Gracias, Maestro Silong.
Es la primera vez que veo a Long Shuai, después de tantos años, sonreír tan felizmente. Maestro Silong me halaga. Mi hija es una plebeya muy inferior al maestro Silong. Mientras pueda permanecer al lado de Long Shuai, estoy contento y no me atrevo a pedir más. ¿Cómo me veo bien? Te ves hermosa como un ser celestial. Chaofan, te has vuelto malo. Ahora te estás volviendo astuto con tus palabras. Zeta y Yue, hablo en serio. Eres más hermosa que un ser celestial. Muy bien, entremos. Madre, después de esta noche, nuestra familia Lin se elevará. Ya no estará confinada a este pequeño Yuzhou. Madre. Linkin. ¿Cómo se esperaba de mi hija eclipsando a todos? ¿Qué haces aquí? Esta no es una caseta de perro. No hay sobras para ti aquí, regresa. Madre, ¿qué estás diciendo? Se equivoca, madre. Clanes de Yuzhou reunidos esta noche. Es solo un sirviente. Y no muy brillante, si asusta a alguien. Dañará la reputación de nuestra familia Lin. Tonto. No hay lugar para ti aquí. Ahí es donde perteneces. Fui yo quien derrotó al dios de la guerra Wokou en la batalla de la arena de ayer. Salvé a tu familia Lin. Y a todo Yunzhou. Por eso estamos celebrando este banquete. Hoy soy el anfitrión y ustedes son los invitados. Estás tratando de usurpar el papel del anfitrión. Desagradecido, te crié durante 2 años. ¿Cómo te atreves a gritarme así? Linfan tiene razón. Este banquete era para él. Y la familia Lin crió a Linfan durante 2 años. No tiene nada que ver contigo. Ziyue. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Solo dije lo que debía decir. Tú todavía le estás sosteniendo la mano. Así es, me gusta Chaofan. De ahora en adelante, siempre tomaré su mano. Y no dejaré que nadie lo acose. Debo estar oyendo cosas. La hija mayor de la familia Lin, la mujer más hermosa de Yunzhou, se enamoraría de un tonto. Que alguien me pellizque, debo estar soñando. Me vas a matar. Déjame decirte. Si no fuera porque eres la madre de Zeta y Yue, con tus acciones, te haría arrepentirte por el resto de tu vida. ¿Estás bien? Estúpido idiota. ¿Qué poción le diste a mi hermana? ¿Qué tiene de malo una poción de amor? Es mejor que envenenar a tu propio padre, ¿verdad? Chaofan, ¿qué estás diciendo? Idiota, ¿qué tonterías estás diciendo? No me importa en el banquete de hoy. No hay lugar para ti, sal y vigila la puerta. Disculpa, no estás calificado. ¿Y qué pasa con nosotros? Gran banquete con todos los clanes. Tú, un plebeyo sin estatus. ¿Te atreves a decir que el hijo del estimado gobernador de Yunzhou no está calificado realmente? No tienes idea de tu lugar. Una persona normal ciertamente no podría decir tal cosa, pero para la inteligencia de un tonto, es bastante razonable. Joven señor, para este banquete de celebración. La mansión del gobernador no parece haberle enviado una invitación. Su presencia sin invitación es bastante inapropiada. El joven señor es el sobrino del actual emperador. Con su estatus y posición, que pueda asistir a este banquete de celebración es un honor para nuestra mansión del gobernador. Es un honor para todo Yunzhou, Zeta y Yue. Sé que estás hablando por este tonto. Para provocarme, sí. Has captado mi atención con éxito. Estás loco.
joven maestro Su hablaba en serio hace un momento. Ya que te has enamorado de nuestra Ziyue, entonces escojamos un buen día para que las familias Su y Lin se conviertan en parientes políticos. Suficiente. No me casaré con nadie más que con Chaofan. Cállate. Tú eres quien debería callarse. Vender a tu hija por gloria, ¿qué clase de madre eres? Bien dicho. Pero al menos vender a una hija trae gloria. Y tú completamente vil y inútil. No eres ni siquiera tan bueno como una rata de cloaca. Subei-chan, no vayas demasiado lejos. Si no fuera por Chaofan derrotando al dios de la guerra Wokou, estarían todos ustedes aquí bebiendo y festejando, riendo y charlando. Derrotó al dios de la guerra Wokou. La espada rugido del dragón derrotó al dios de la guerra Wokou. ¿Qué tiene que ver con él? Todos saben lo que pasó ayer. Un niño de 3 años en el escenario podría haber ganado fácilmente. Así que es pedir prestado poder. Entonces debería salir aún más. Persona inútil fuera. Fuera. Hacer que las 100 tribus de Yunzhou desprecien a alguien. Eres el primero. Admito que quien derrotó al dios de la guerra Wokou ayer fue de hecho la espada rugido del dragón. Pero la espada rugido del dragón es mi espada personal. Derrotó al dios de la guerra Wokou. ¿Qué diferencia hay entre eso y que yo gane personalmente? Estúpido idiota. ¿De verdad crees que eres el Z en Wolong's Way al país? Sé que esto es estar demasiado metido en el papel. Yuanting y tu Subei-chen. ¿Cómo te atreves a dirigirte al joven príncipe directamente por su nombre? Impudente. El nombre del jefe de la familia Su. No te atrevas a decir tonterías. Está bien. Déjalo hablar. Veamos que Marfel puede salir de la boca de su perro. Ustedes dos me acosan, me insultan y me oprimen, haciéndome salir del salón de banquetes. Qué majestuosos son. Pero saben en mis ojos. Solo son payasos. ¿Quieres decir que yo, el hijo de Bel Yan, el sobrino del líder nacional? Frente a ti, un idiota con inteligencia cuestionable, no soy nada. Ni siquiera tengo derecho a hablar delante de ti, es eso. Incluso yo, el jefe de las 100 tribus de Yunzhou, el jefe de la familia Su, no tengo el derecho. Tienes razón. Los dos juntos no son suficientes. Este tonto se ha vuelto un lunático. Tonterías absolutamente absurdo. Eres realmente extremadamente arrogante. ¿Con qué fundamento? Cierto, ¿con qué fundamento? ¿Con qué base estas 4 palabras? Z en Wolong's Way. ¿Cómo está la situación? Ese Wailet esa. La coalición mezcló el polvo de hueso suave en el vino. Un grupo de invitados está a punto de beber. La familia Wang finalmente impactó. Reúne a las tropas de Beiyan. Rodea completamente la mansión del gobernador de Yunzhou. La boca de un perro no puede escupir marfil. ¿Qué eres? No estás calificado para decir estas 4 palabras. Mirando alrededor. Probablemente no hay nadie más calificado que Chaofan para decir estas 4 palabras públicamente, incluso si derrotamos al dios de la guerra de Wokou. Es la espada rugido del dragón de Longbai. Fue Chaofan quien estuvo en el ring anoche. Él cargó con la seguridad de todo Yunzhou. También fue él quien resistió la monstruosa ferocidad del dios de la guerra Wokou. En ese momento, él era el Z en Wolong's Way al país, expulsando a Wokou y revitalizando el reino del dragón. Hermana, este tonto está loco y tú también estás loca. No estoy loco, son ustedes los desagradecidos. Sigue hacer esto solo dañará a la familia Lin. Si no fuera por Chaofan, la familia Lin ya no existiría. Resulta que el amor realmente puede cegar a la gente. Realmente lo he visto ahora. Seite H. Incluso si hablas con elocuencia, con palabras como lotos, hay un hecho innegable. El estatus de este tonto es bajo, no apto para reuniones elegantes. Esta identidad, este estatus, incluso si entraras en este salón de banquetes, te convertirías en el hazmerreír de todos. Eres el hazmerreír. Todos ustedes lo son. Bien, entonces muéstranos tus credenciales. Haznos el hazmerreír. Bien. Entonces satisfaré sus deseos.
espada controla ríos y montañas. ¿Son estas credenciales suficientes? Esto es imposible. ¿Cómo hiciste eso? Hombre y espada como uno. Incluso a miles de kilómetros de distancia se puede invocar con un pensamiento. La espada rugido del dragón tiene espíritu. Solo Long Shuai logra la unidad. Debes haber hecho algo. Existe la posibilidad. Soy el Z en Long Shuai. Si te quedas cerca de la espada del rugido del dragón, inventa una historia. Podrías engañarme. Pero tenías que decir que eres el Z en Long Shuai. Te compadezco. Un tonto siempre es un tonto. Pensando que todo el mundo es tonto. Pero idiota todo sobre ti. Linkin ya me lo dijo. Te aconsejo que digas menos. De esa manera tal vez más tarde. Lo siento. Olvidé que los idiotas no tienen rostro. En cuanto a esta espada del rugido del dragón, si no me equivoco, nunca se la diste al estratega Wukong. La guardaste para engañarnos. Es bueno que el joven príncipe sea perspicaz. De lo contrario, todos habríamos sido engañados por ti. Atémoslo. No tienes la espada del rugido del dragón. Sácala y muéstranosla, déjanos ampliar nuestros horizontes. Bien. La sacaré para ti. Alto. Long Shuai, por favor, cálmate. Ciegos insensatos que no reconocen al verdadero dragón. Saludos, Long Shuai. Lindongse. ¿Qué quieres decir? Joven señor. ¿Tú? ¿Qué quieres decir? Él es de bajo estatus. Necio y loco. Lo expulsé del salón de banquetes para evitar interrumpir la celebración. Estas familias pueden testificar por mí. Joven señor. Incluso si eres el príncipe de Beiyan, el sobrino del líder nacional, no tienes derecho a calumniar al Long Shuai. En cuanto a todos ustedes, es aún más un pecado grave que implica a 9 generaciones. Lindongse, la batalla en la arena ha terminado. ¿Por qué sigues actuando? Eres como este loco. No puedes salir por tu cuenta. Lindongse, te aconsejo que no digas tonterías aquí. De lo contrario, uniré a los 100 clanes de Yunzhou para destituirte de tu cargo como gobernador de Yunzhou, dejándote en Yunzhou, sin ningún lugar donde esconderte. Tonterías. Eres tú. Soy el gobernador de Yunzhou. Esta es la mansión del gobernador. Convoqué el banquete de celebración. ¿A quién quiero invitar? No te toca a ti preocuparte. Long Shuai. Banquete de celebración. Deberíamos empezar. Anuncio. Banquete de celebración. Espera, hay otra persona importante. ¿Qué viene pronto? El rey Beiyan ha llegado. Saludos, rey Beiyan. Levántense. ¿Por qué no te arrodillas cuando ves al rey Beiyan? Z en Long Shuai está a la par con el emperador. ¿Por qué debería saludar a un rey? Por supuesto, también puedo excusarlos de saludar. Eres adicto a fingir verdad. ¿De verdad crees que eres el Long Shuai? Arrodíllate y póstrate, está bien. Tan similar. La espada rugido de dragón es simplemente perfecta. TINGIR. Hiciste un buen trabajo con este asunto. Es mi deber compartir las preocupaciones de mi padre. Ese Waile Tesa. Joven señor. ¿Qué quieres decir? Ya que ha llegado a esto, no tengo miedo de decírtelo. Hace 2 años el Long Shuai cayó por un precipicio, hecho pedazos, y el que lo mató fue mi padre. Rey Beiyan Yuan Santian. En los últimos 2 años, bajo la planificación de mi padre, la línea de defensa del norte ha sido derrotada repetidamente. Wukong ha capturado sucesivamente Nanjiang y Yangzhou. Incluso la batalla en la arena de ayer también fue planeada por mi padre. Solo quería que Wukong ganara sin perder un solo soldado y capturara la línea de defensa de la frontera norte.
Confabulación con Wokou, traición al país. Rey Baelian, tienes tanta audacia. Si no fuera audaz, ¿cómo podría sentarme en este trono supremo? Impudente. ¿Sabes lo que estás diciendo? Por supuesto que no soy un tonto. Por supuesto que sé lo que estoy diciendo. Emboscar a Lon Shuai. Estacionar tropas y cultivar la tierra. Todo esto es para apoderarme del trono del dragón. Para hacer que todo el reino del dragón sea mío, de Yuan Santian. Este asunto habría llevado varios años de planificación. Tenemos confianza. Ahora que te tengo, puedo dejar que continúes haciéndote pasar por el Lon Shuai, controlando así todo el ejército Z Enlong. La mansión del rey Baelian en el norte, el ejército Z Enlong en el centro, junto con la cooperación interna y externa de Wokou. En 3 días, seré el nuevo gobernante del reino del dragón. Salve al nuevo gobernante del reino del dragón. Levántense, la gran causa del trono está por triunfar. Todos los que se unan a mi familia Yuan ahora son los padres fundadores. Gloria y riqueza. No se puede disfrutar. ¿Crees que todos son como tu padre e hijo? Vendiendo el país por gloria, descarados. Un acto tan traicionero solo hará reír a la gente. Bien. De verdad. En realidad envenenaste absolutamente descarado. No me acuses, yo no lo hice. Tu precioso hijo lo hizo. Incluso la última vez que estuviste postrado en cama, lo hizo él mismo. Hijo desobediente tú. Imposible. No, QNGR no haría tal cosa. El joven señor tiene razón. Administré el veneno y el polvo de huesos blandos. Estoy dispuesto a someterme a la familia Yuan. Mira. Este es el gran plan. Y de Ayota. ¿Y tú qué? ¿Olvidaste que el idiota no puede entender el lenguaje humano? Nunca me uniré a ustedes. Bien. ¿Me gustas así? Conquistarte es más interesante. Recuerdo que a ti también te gusta esta mujer, ¿verdad? No. Yo, ¿cómo puede ser con el joven príncipe? No. Pelear por una mujer. Me gusta lo que dices. Cuando me canse de ella, te la daré. Un grupo de ratas. Yuan Z Antian. ¿Crees que has ganado? Me gustaría preguntar, ¿eres el falso Lon Shuai? ¿Qué ideas brillantes tienes? Yuan Santian. Tienes agallas. Ofender al Lon Shuai. ¿Por qué está ella en Yunzhou? Saludos, maestro Silo. El dios de la guerra más fuerte. Ella acaba de decir, este tonto es en realidad el Lon Shuai. Conspirar con los Wokou. Tramar para usurpar el trono. Ofendiendo al Lon Shuai, subordinado desobediente. ¿Cuál de estos? Son crímenes atroces. Otros te vuelven más sabios con la edad. Pero tú, te estás volviendo cada vez más confuso. Incluso el dios de la guerra Silo es tan elogioso. Podría ser, este es realmente el Lon Shuai. Se acabó, esta vez se acabó. Deberíamos pensar en una manera de implorar el perdón del Lon Shuai. Lon Shuai, por favor, cálmate. Yo solo. Justo ahora fue un malentendido. Solo fingí ponerme del lado del rey Baelian para aprovechar la oportunidad de rescatarte. Sí, nosotros no teníamos segundas intenciones. Estamos dispuestos a jurar lealtad al gobernante hasta la muerte. Por favor, Lon Shuai, castíganos. Lon Shuai, perdóneme la vida. Yo solo estuve momentáneamente poseído. Por favor, por el bien de mi hermana. Perdóneme la vida. Cállate, hijo desnaturalizado. En el pasado el Lon Shuai pacificó las fronteras del norte y luego vivió recluido en Yunzhou durante 2 años. Pero inesperadamente, los eventos de hoy. Tus crímenes son demasiado numerosos para registrarlos. Debo informar al gobernante para castigarte. Especialmente tú, Rey Baelian. Incluso si eres el hermano del gobernante. Esta vez,
No escaparás de la muerte. No esperaba que este dios de la guerra Silo no solo fuera tan hábil en artes marciales, sino que su actuación también fuera impecable. Ese Waeletesa, ¿qué significa esto? Hace 2 años, yo personalmente empujé al Long Shui por un acantilado de 10.000 pies. Incluso sí, el Long Shui no murió, pero su corazón definitivamente tendría cicatriz. Justo ahora, usé mi técnica de visión interna y no encontré que esta persona tenga una cicatriz. Esto significa que es un impostor. Sí. Casi me olvido de esto. No tiene ninguna herida. Si él no fuera el Long Shui, ¿cómo controlar la espada del rugido del dragón? ¿Qué pasa si la espada del rugido del dragón también es falsa? A menos que se quite la ropa y nos deje ver a todos si tiene alguna cicatriz. Entonces, no te atreves a quitártela. Entonces si es real o falsa, ya es obvio. Ningún respeto por el Long Shui. No temes al ejército Zenlong, marchando hacia el norte, Yunzhou, aniquilando los 100 clanes de Yunzhou, uno por uno, sin dejar a nadie vivo. Dios de la guerra Silo, en este punto, deja de actuar. Mi caballería de hierro Beiyan, Yunzhou ha sido completamente rodeada. Toda la mansión del gobernador también está bajo mi control. Si sobrevivirás esta noche, aún es incierto. ¿Cómo informarás al ejército Zenlong? El rey Beilian quiere decir, te va a matarme al dios de la guerra del reino del dragón. Al líder y comandante, bajo el mando de Long Shui, uno de los 4 dioses de la guerra. Estos 4 dioses de la guerra controlan este, sur, oeste y norte, las 4 fronteras. Entre los 4 dioses de la guerra, el dios de la guerra Silo tiene las mejores artes marciales, el estatus más alto, y también es el más valorado por Long Shui. Siempre y cuando estés dispuesto a someterte a mí y servir bajo mi mando. Un día, cuando logre grandes cosas, yo, el emperador, te hará Silo, el nuevo Zenlong Long Shui. Logros militares, el poder y el estatus no significan nada para mí. Zilong es completamente leal al Long Shui y no servirá a ningún otro maestro. Dios de la guerra Silo, te daré una última oportunidad. No pongas a prueba mi paciencia. Te daré una oportunidad más. Arrodíllate, póstrate y ruega al Long Shui por perdón. Luego informa todos tus crímenes al emperador. Serás castigado por la ley. De esta manera, aún podrías morir con algo de dignidad. Suficiente. Simplemente no entiendo. Un tonto. ¿Cómo es que él es digno de tu apoyo? Se te ha podrido también el cerebro. Ya no puedes distinguir el bien del mal, papá. Hermana, el emperador ya está enojado. Olvídate de este tonto. Perdona rápido. Él no es apto para ser emperador. Este hijo rebelde no tiene redención. Hizo reír a Long Shui. Está bien. Te pregunté antes. Sigues pensando que definitivamente ganarás. Todo está bajo mi control. ¿Cómo podemos perder? Muy bien. El tiempo casi se acaba. ¿Quién es? Joven maestro, nuestros hombres están muertos en un 90%. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? Imposible. Ya he revisado los registros militares. El ejército Zenlong, recientemente, sin actividad. Otros ejércitos tampoco han marchado hacia el norte. Una distracción. Debe ser una distracción. Tú no puedes engañarme. El rey Beilian es realmente astuto. Incluso tiene los registros militares preparados. Afortunadamente el Long Shui planeó con anticipación. De lo contrario sería imposible exponer a este viejo zorro. Y mucho menos atraparlo con las manos en la masa. No te atrevas a hablar del próspero reinado de Su Chao. Esto simplemente no coincide con nuestra. Tienes razón. El ejército Zenlong no se ha movido en absoluto. Los otros ejércitos no tienen tiempo para reforzar. Mirando a través de las 4 fronteras del reino del dragón, no tengo ejército que usar. Pero hay un ejército que no está bajo el mando de nadie. Ni siquiera tu rey Beilian tienes derecho a cuestionarlo. Aún te atreves a hablar en voz alta sin vergüenza. ¿Cómo podría haber tal ejército? ¿Te refieres a la Guardia Imperial, el comandante Mu Dao? La Guardia Imperial, el ejército personal del emperador, no forma parte del ejército del reino del dragón. No está bajo el mando de nadie, excepto del emperador.
Sus movimientos no necesitan ser reportados a nadie. Rey Beiyan. Creo que deberías disculparte con Lan Shuai. Entonces aún podría mostrarte algo de respeto. Si no, no me culpes. Si él es el Lan Shuai, yo soy el emperador. Caminando por el mundo mundano, solo responsable de la seguridad del emperador. No pueden salir de la capital. Mocoso, sabes que cometiste un delito castigado con la muerte de 9 generaciones. Joven señor. ¿Aún recuerdas las leyes del reino del dragón? Confabularse con los Wokou, traicionar al país, conspirar para usurpar el trono. Sabes que tus crímenes merecen 700 muertes. Tú. Los que atacaron a mi caballería de hierro Beiyan. ¿Fue el comandante Mu? La caballería de hierro Beiyan no es nada. Cierra la boca. No tienes derecho a hablar aquí. Mi caballería de hierro Beiyan ofendió al comandante Mu. Se lo merecían. Me pregunto si la ira del comandante Mu ha disminuido. ¿Qué quieres decir, Rey Beiyan? Dilo sin rodeos. Sé que el comandante Mu y Lan Shuai son hermanos juramentados. Hace 2 años lo maté con mis propias manos. Estoy absolutamente seguro de esto. El comandante Mu ha cometido una gran ofensa al Wira Yuzhou. Un viaje de 1000 millas. Ciertamente no lo harías por este impostor. Solo hay 2 posibilidades. Poder o riqueza. Entonces, ¿por qué no cooperar conmigo? Derroquemos el trono juntos. Puedes ser el Rey Beiyan. Y todas las tierras circundantes serán tuyas. ¿Cómo te atreves, Rey Beiyan? Cuida tus palabras. Cuida mis palabras, cuidar qué palabras. Mirando alrededor, tengo el estatus más alto. El rango más alto. Puedo decir lo que quiera. Soy la máxima autoridad. Rey Beiyan. Han pasado 2 años. Te has vuelto bastante imponente. No solo te atreves a ofenderme, también incitas al comandante Mu. Incluso parece que a esa figura suprema no lo tomas en serio en absoluto, ¿verdad? Deberías saber que hace 2 años estabas a mi lado, temblando incluso al tomar un sorbo de agua. Por miedo a molestarme. ¿Qué locura te ha poseído? ¿Cómo pudo saber sobre esto? Comandante Mu, tu pequeño truco no me engañará. Pequeño truco. Aprendiste de Lan Shuai que le temo. Así que usaste la boca de este impostor Lan Shuai para revelar públicamente este asunto. ¿Quieres engañarme con este método? Haciéndome creer que él es el verdadero Lan Shuai. Él es el verdadero Lan Shuai. ¿Por qué te engañaría? Personalmente empujé a Lan Shuai por un precipicio. A su muerte. Él no puede ser Lan Shuai. Entonces has visto mi cadáver. Ya que no lo has hecho, ¿cómo puedes estar tan seguro de mi muerte? La daga que clavé en el pecho de Lan Shuai estaba cubierta con el veneno más letal, el clen más singular del mundo. Incluso ellos reconocen su naturaleza letal. Aunque Lan Shuai fuera experto en artes marciales, habría muerto instantáneamente. Descubrí entonces que la fuerza interior no podía expulsar el veneno, así que inmediatamente usé la técnica de reversión Xuantian Yin-Yang para remodelar mi cuerpo. Así que mi cuerpo actual no tiene las heridas de ese entonces. En cuanto al precio, fueron 2 años de demencia, reducido a un tonto. Así que, ¿realmente eres el Z en Lan Shuai? Imposible, esto es absolutamente imposible. ¿Crees que puedes someterme? Con estas palabras fabricadas. ¿Me subestimas, Yuan Z Antian? Entonces dime, ¿dónde te mentí? Ya que no encuentras defecto, ¿cómo puedes estar tan seguro de que miento? Cállate. Bajo plebeyo como el polvo. Diciendo tonterías, presumiendo sin cesar.
No tienes derecho a hablarme. Comandante Mu, lo has pensado bien. ¿Cooperarás conmigo? Absolutamente no. Muy bien, Tinger. Escribe esto para mí. Esta noche, mansión del gobernador de Yunzhou. Comandante Mugu de la Guardia Imperial. Faltando al respeto al ejército Long. Silong. Gobernador de Yunzhou. Usan el cargo de gobernador de la defensa de Beijing como moneda de cambio. Para conspirar con los Wokou. Tramando traición y usurpación. Intentando subvertir el espíritu de nuestra nación dragón. Rey Beiyan, nos calumnias. ¿Crees que estas palabras diabólicas tuyas, el emperador te creerá? Yo con mi extraordinaria identidad vengo del lejano norte. Todas las personas presentes están bajo mi mando. Tenemos testigos. Y tenemos pruebas. ¿Creen que el emperador les creerá a ustedes rebeldes? ¿O me creerá a mí, Yuan Santian? Para luchar contra mí. Bien, qué buen hermano. Tonto, ¿qué estás haciendo ahora? Tú. Precisamente porque eres el hermano del emperador, tu estatus es excepcional. Por eso invité al comandante Mu y a Zilong para que me ayudaran con esta obra. Afortunadamente, todos nuestros esfuerzos no fueron en vano. No creeré nada de lo que digas. Bienvenido, emperador. Bienvenido, emperador. Bienvenido, emperador. Rey Beiyan, ¿por qué no te arrodillas? Levántense. Hermano. Si no crees lo que dice el Long Shuai, entonces, ¿qué digo yo, el actual emperador del Reino del Dragón? ¿Me crees? Incluso el emperador dice que Infan es el Long Shuai. Parece que la verdad es innegable. ¿Quién hubiera pensado que este tonto era en realidad el comandante del Reino del Dragón? Lin Fan es realmente el Long Shuai. Estamos acabados. Tío, no escuches a estos rebeldes. Están mintiendo. Todo esto es muy complicado, yo. Arrodíllense. Llegué a Yunzhou antes de esta noche. Vi todo lo que sucedió en el banquete de celebración, con mis propios ojos. Sé quiénes son los verdaderos rebeldes. Lo sé en mi corazón. Llegué a Yunzhou antes de esta noche. Así que la Guardia Imperial estará en Yunzhou. Así es, los guardias imperiales escoltaron al emperador. Por eso te evitaron. Los ojos y oídos de todos, silenciosamente, entraron en la mansión del gobernador de Yunzhou. Hermano, eres desconfiado por naturaleza. Sé que eres un pensador profundo. Pero nunca imaginé que intentarías dañar al Long Shuai, conspirar con los Wokou y masacrar a nuestro Reino del Dragón. Si no fuera por el plan del Long Shuai, todavía estaría en la oscuridad. Tan similar. Tan similar. Preguntas. ¿Dónde encontraste a alguien exactamente igual a mi hermano, el emperador? Exactamente igual. Yuan Santian, estás loco. ¿Quién en este mundo se atrevería a hacerse pasar por el emperador? Así es, nadie en este mundo se atrevería a hacerse pasar por el emperador. Te estás aprovechando de esto. Encontrando a alguien
que se haga pasar por nuestro emperador, tratando de hacerme rendir y entregar 100.000 de la caballería de hierro de Wei Yan. Uno es un falso Long Shuai. El otro es un falso emperador. ¿Quién es la mente maestra detrás de todo esto? Eres tú. Eres tú. Papá, ¿qué pasa, papá? Tú eres la verdadera mente maestra. Papá, no me asustes. Papá, soy Tinger, papá. T-I-N-G-I-R. En realidad encontré a una persona exactamente igual a mi Tinger. Mentisme. Realmente me mentiste. Tú no puedes engañarme. Levántate. Cosas. Émate. Papá. M-I-T-I-N-G-I-R. T-I-N-G-I-R. No eres tú, eres una impostora. No eres mi Tinger. ¿Dónde está mi Tinger? M-I-T-I-N-G-I-R. T-I-N-G-I-R. Este Yuan Santian es naturalmente desconfiado. Pasó toda su vida conspirando contra otros. La única persona en la que confiaba probablemente era su precioso hijo. Inesperadamente al final, incluso dudó de su propio hijo. Y pensó que su propio hijo quería hacerle daño. Al final mató a su propia familia. Tal vez esto sea un castigo. Mugu. Aquí. Llévense al rey Wei Yan. Investiguen cuidadosamente los crímenes que ha cometido a lo largo de los años. Después de regresar a la capital, inspeccionaré personalmente. Sí. T-I-N-G-I-R. B. En cuanto a los 100 clanes de Yunzhou, el emperador ha mostrado misericordia. Esperamos el perdón del emperador. Por favor, emperador, ten piedad. Por favor, emperador, ten piedad. Long Shuai, ¿qué opinas? Los 100 clanes de Yunzhou son oportunistas. Intentan rebelarse. No deben ser perdonados. Según la ley, 9 generaciones de sus familias deben ser ejecutadas. Solo entonces Yunzhou podrá tener paz. Emperador Long Shuai, por la situación y la condena de hoy, Lin Qing tiene una responsabilidad innegable. Espero que ambos estén de acuerdo. Permítanme manejar este asunto personalmente. Les daré una explicación satisfactoria. Bien. Me has estado mirando todo este tiempo. Tengo algo en la cara. Simplemente siento que todo lo que sucedió hoy es como un sueño. El que ha estado a mi lado durante 2 años. ¿Es en realidad el digno Z en Long Shuai? Estos últimos 2 años. No fue el Z en Long Shuai quien te acompañó, sino el pequeño tonto Lin Fan. Y desde ahora siempre estarás a mi lado. Amándote. Protegiéndote. Siempre será el pequeño tonto Lin Fan. Tú. Esto cuenta como una confesión. Por supuesto que no. Es una propuesta. Sei T.H. Yui. Te casarías conmigo. Lo haré.